Bueno, vamos a revisar algunos puntos sobre esta etapa del desarrollo, que es pues, en los primeros meses de vida y algunos aspectos importantes a considerar. Bueno, antes de empezar también, tengo pendiente por ahí con ustedes mandarles algunas especificaciones adicionales para el tema de su trabajo en equipo. He tenido días muy pesados y de plano, así de plano, acabo ya muy tarde y pues se me ha pasado mandárselas, pero no pasa de hoy. Hoy mismo terminando yo creo la clase, les envío todo, ya sea al grupo de WhatsApp o a los correos, dependiendo de cuánto pese el archivo. Mientras les voy adelantando un poco. Por ejemplo, los del equipo 1, que les toca trabajar con el recién nacido, tienen que preguntar, no me acuerdo si ya se los había dicho, pero bueno, igual si se los dije, pues lo repito. Tienen que preguntarles a los papás del bebé sus resultados de la prueba de APGAR. Lo voy a anotar en el chat. Y pregunten a los papás del bebé cuáles fueron los resultados que obtuvo el bebé en la prueba de APGAR y en la prueba de tamiz metabólico, porque eso nos va a ayudar también a hablar. Y justamente al equipo, por favor, le encargo que también investigue para la exposición, para que se los puedan compartir a sus compañeros, de qué trata esto de la prueba de Apgar y el tamiz metabólico, para qué sirve y por qué es un estudio importante que se tiene que realizar en bebés recién nacidos. Maestra, Sí. si no le hicieron la prueba de APGAR, ¿hay problema? Pues bueno, es protocolario el asunto, es un requisito que casi siempre todos los hospitales lo tienen, es para pues medir algunos signos que tiene el bebé, pero si no se le hicieron, pues bueno, ni modo, ya con que ustedes tengan al menos la información, investiguen de qué trata la prueba de Apgar y nos expliquen acá qué significa y qué es lo que se evalúa. Está bien, maestra. Gracias. Ujú. Bueno, y a quienes les toca trabajar con el niño de 5 años, pues nada más es lo de la conservación del líquido, de la sustancia, de la longitud, y es necesario pues ir preparando el material, ya saben, ahí en el texto dice, tienen que tener al menos pues plastilina. Cuando hagan el ejercicio de trasvasar el líquido de un recipiente ancho a uno más angosto y alto, pues se recomienda que el agua esté pintada con, bueno, pintura vegetal. Ya saben, los niños son muy perceptivos y les llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con colores. Entonces, pues hay que pintar el agua para que les llame la atención y puedan hacer el ejercicio. Del niño de 5 años, pues adicional a ello, nada más hay que hacer algunas preguntas sobre una pequeña entrevista, así al niño, preguntarle, esas preguntas se las paso al ratito, nada más como para escucharlo un poquito y justo ubicar esta parte de su desarrollo cognitivo, de cómo tiene esta percepción de quiénes son sus amigos, qué información sabe y ya memoriza bien. Son unas pequeñas preguntas, nada más. Igual quienes les toca también trabajar con el bebecito que tiene más meses, entre 8 o 12 meses, ya no me acuerdo cuántos me dijeron. Igual con este bebé hay que indagar cuáles fueron los resultados en su prueba de Apgar y en el tamiz metabólico, nada más para tener también esa comparativa. ¿Okay? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o comentario? No, maestra, todo bien. Ok. Bien, ahora, antes de avanzar,
No sé si tengan algún otro pendiente, tengamos algún otro pendiente que revisar antes de que se me pase. ¿Todo bien? Sí, maestra, todo bien. Sí, maestra, Mm. creo que no. Ok, de acuerdo. Bueno, pues vamos a seguir. Y bueno, otra cosa. Por ahí el miércoles próximo es 9 de marzo. Regularmente yo siempre me sumo al tema del paro nacional de la actividad de las mujeres y por lo tanto regularmente pues en ese día me desaparezco, ¿no? Como en esta cuestión de apoyar la causa y ser solidaria con esta cuestión de la reflexión de lo que significa que las mujeres no estemos o desaparezcamos. Sin embargo, por más que quiero, híjole, tengo tantas cosas pendientes que ese día pues voy a andar aquí en Campus Aeropuerto, voy a andar haciendo 2 que 3 cosas, pero el tema de la clase todavía estoy así como entre comillas, no sé si ausentarme o no, pero yo les aviso, ajá. Sobre todo porque, bueno, creo que no vamos atrasados, vamos bastante bien en los tiempos, o sea, hemos estado abordando muy bien los temas y pues digo, nos podemos dar como ese lujo de sumarnos al paro nacional del 9 de marzo. Pero pues bueno, yo les aviso oportunamente para que tomen sus precauciones. Al contrario, gracias. Bien, un segundito, que está tardando en cargar. Bueno, también ya saben, ahora que terminemos de revisar esta información sobre esta etapa del desarrollo, ya después hacemos espacio también para revisar temas adicionales. Por ahí tengo un ejercicio que quiero que hagamos, algunos ejercicios que se relacionan al tema de reflexionar nuestro propio desarrollo integral como personas. A lo mejor por ahí les paso unos test, algunos ejercicios para que hagamos en clase. Algunos a lo mejor sí van a ser para entregar, otros simplemente para reflexionar y que la información la tengan ustedes para que se analicen un poquito ustedes mismos en este asunto. Perdón. Bueno, en cuanto al tema del desarrollo en esta primera etapa, los primeros meses de vida, y bueno, incluso previo, desde la fecundación y todo el desarrollo intrauterino, hay una serie de precauciones, ¿no? Y de cosas que tienen que suceder y cosas que tenemos que prevenir para garantizar un correcto desarrollo. Ya saben, siempre le apostamos al tema de la profilaxis, que pues las mujeres que estén gestando, pues justamente tomen las mayores precauciones para que el bebé pues no tenga ninguna complicación. Y en este tema del desarrollo intrauterino, pues hay periodos bien específicos en donde hay más riesgo. Por ejemplo, lo que respecta a los primeros 2 meses de gestación, que es un periodo, es el periodo pues más delicado del desarrollo intrauterino, ya que pueden producirse alteraciones en la formación de los órganos. El sistema nervioso central es muy sensible en este punto y hasta el 4.º mes. Es un periodo muy, muy importante. Entonces, no hay que tomarlo a la ligera, ¿no? Quienes tengan una maternidad deseada y hayan también decidido estar en esta situación, pues hay que tomar las precauciones necesarias y tomar toda la prevención posible. Y el periodo más crítico para el desarrollo de los miembros superiores transcurre entre la 3.ª y la 7.ª semana. Y también, bueno, el tiempo que transcurre entre el 7.º y el 8.º mes constituye un periodo de consolidación del desarrollo y preparación para aumentar la posibilidad de supervivencia
fuera del útero. Recuerden, el tema de la adaptación es fundamental para el recién nacido. Entonces, justamente con el recién nacido tenemos que ver el tema de supervivencia y salud, cómo garantizar que el bebé tenga todos los cuidados para garantizar su supervivencia. Por fortuna, bueno, también la mayoría de quienes deciden ser padres, pues toman todas las precauciones en las consultas médicas, y pues procuran que el bebé esté en óptimas condiciones. Justamente aquí en el 7º y el 8º mes, como se consolidan estos aspectos fundamentales para la preparación de la supervivencia fuera del útero, como lo es, por ejemplo, el sistema inmunológico y también el desarrollo de las características que nos permiten equilibrar la temperatura corporal. Por ejemplo, los bebés tienen algo que se llama lanugo. El lanugo es un vellito, así los bebés son muy vellositos. Este vellito llamado lanugo les ayuda mucho a regular la temperatura fuera del vientre materno. Entonces, esto se tiene que consolidar en esos meses. Por eso se dice que un bebé 7-mesino u 8-mesino, pues también es por ello que tiene pues mucho riesgo o un riesgo mayor a un bebé que se pudo consolidar hasta al menos el 9º mes para tener pues más probabilidad bueno, de supervivencia y que no tenga ninguna otra complicación. Si tienen comentarios, me avisan para cederles la palabra, ¿eh? Bueno, otra cosa que también ocurre en el 7º mes relacionado con el tema del desarrollo neuronal, pues ya saben, en ese momento se completa el número de neuronas. Anteriormente se creía que las neuronas ya no se regeneraban, que con el total de neuronas que nacíamos era todo lo que teníamos y teníamos que cuidarlas bastante. Sin embargo, estudios recientes han demostrado en el área de las neurociencias que efectivamente sí se puede regenerar algunas de estas células cerebrales o también los axones o algunos elementos que conforman a la estructura de las neuronas. Entonces, se regeneran, si bien podemos regenerarlas a lo largo de toda la vida, es importante que estemos advertidos de que a medida de que vamos envejeciendo, pues esa tasa de regeneración neuronal disminuye muchísimo y entonces tenemos que tener también una correcta, hábitos saludables, ¿no? Ya saben, tenemos que cuidar mucho nuestra salud también cerebral. Sergio. Maestra, en esto tiene que ver también los enlaces neuronales, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, a mí después de mi cirugía que perdí la memoria de corto plazo, me dijeron que se habían deshecho algunos enlaces y que iba a tomar un tiempo, por eso no recordaba bastantes cosas. Y al momento de que pues se están estableciendo los enlaces neuronales, voy recuperando poco a poco flashazos de lo que había perdido y pues como los enlaces me mencionó el doctor que se van haciendo más fuertes, pues ya es menos probable que se pierdan y de ser de la memoria de corto plazo pasarían a la de largo plazo. Así es. Muy bien, Sergio, muchas gracias por compartirnos ese ejemplo. Así es, por fortuna, las neuronas tienen esta capacidad de que si algunas de estas células mueren, las que quedan retoman esas conexiones neuronales gracias a todo un proceso de rehabilitación, más aparte el proceso natural de nuestro cuerpo que nos permite pues volver a retomar algunas de las funciones corporales de las cuales las otras neuronas se hacían cargo. Así es. Entonces, el ser humano pues desarrolla un total aproximado, o creo que sí es exacto ya, perdonen el dato, ahí sí ya me falló, no me acuerdo si puse el aproximado o el exacto. Bueno, 100,000 millones de neuronas. Es una cantidad muy importante que aparte de todo también los hábitos que tengamos a lo largo de nuestra vida van a cuidar mucho pues
esta cantidad de neuronas. Ustedes saben, las neuronas las ponemos en riesgo si tenemos algún accidente, bueno, algún accidente cerebrovascular, si tenemos también golpes en la cabeza o malos hábitos, por ejemplo, si no dormimos lo suficiente y si consumimos alguna especie de sustancia. Ajá, si la persona consume alcohol o drogas, pues eso definitivamente va a debilitar o destruir algunas de estas células y pues eso genera daño colateral. Entonces debemos de cuidar mucho nuestros hábitos. Y por ejemplo, a veces sucede, ¿no?, que hay estudiantes que justamente con el afán de pues acreditar las materias, a veces no duermen por estudiar y por pasar un examen, pero terminan en consecuencia dañando a lo mejor sus células cerebrales, porque hay jóvenes que para poder estudiar, bueno, se desvelan 2 días seguidos y aparte, desafortunadamente hay estudiantes que consumen ciertas sustancias, ¿no? Y lo más ligerito que a lo mejor pueden consumir es un Red Bull, por ejemplo, una bebida energética. Pero bueno, todo eso hace un desajuste tremendo y pues debemos de tener mucho cuidado y tener buenos hábitos. Y yo creo que no vale la pena arriesgar la salud cerebral mucho menos, a costa de acreditar un examen, ¿no? Que bueno, entiendo que a veces es así como estar entre la espada y la pared, pero pues bueno, hay que cuidar mucho nuestra salud. En el peor de los casos, yo creo que hay hasta estudiantes que recurren a sustancias pues más intensas, ¿no? Bueno, nos dicen por acá en el chat, Jimena, que si no, no pasan. Pues sí, a veces es el temor, ¿no? Pero a veces dicen no pasamos, pero si después presentan el final, a lo mejor ahí ya hay un poquito más de chance de prepararse, pero bueno, entiendo, hay materias que son sumamente complicadas. Cuiden en la medida de lo posible su salud cerebral también. Okay. Bueno, dice Diana, no pasé, pero ¿cómo descansé? Pues sí, a veces pues se opta por eso, ¿no? También, por ejemplo, el hecho de el sueño es fundamental para la salud integral también. Si un ser humano no duerme al menos por 2 o 3 días seguidos, hay un alto riesgo de presentar un episodio psicótico o un brote psicótico. Entonces debemos de dormir. El cuerpo humano aguanta muchos días, a lo mejor una semana sin comer o tomar agua, tal vez, pero sin dormir, no. Nos podemos hasta morir si no dormimos por un periodo continuo de al menos 3, 4, 5 días. Ajá, ya es así, la muerte. Sí, debemos de cuidar mucho eso. Bueno, en el 8º mes, justo esto que comentábamos, se deposita una capa de grasa sobre la piel que facilitará el mantenimiento de la temperatura fuera del seno materno y también adquiere anticuerpos de la madre que aumentarán sus defensas ante las infecciones. Por eso es un mes bastante importante del desarrollo. Y bueno, justo vemos cómo los bebés cuando nacen son así muy peluditos y muy grasositos, por así decirlo, ¿no? Tienen una capita de grasa, todo eso es protección para ellos, que les va ayudando a que en el transcurso de las horas y los días vayan adaptándose, que su cuerpo se adapte al aire, a las bacterias y al contacto con los otros y se vaya fortaleciendo mucho su sistema. El nacimiento como tal, pues es un momento inaugural, se inauguran todos los sistemas, digamos en el sentido de que son utilizados por primera vez de manera autónoma. Por primera vez estos sistemas son utilizados así por el bebé. Bien, si me llego a trabar me avisan, porque aquí me aparece que el internet está fallando un poco. Sí, maestra, no se preocupe. Sí, maestra. Gracias. Bien, esta presentación todavía no la subo a campus virtual, en un ratito la subo para que la tengan y no
batallen con tomar notas. ¿Ya nos compartió la otra o sigue siendo la misma, maestra? La otra sí, la otra ya está en el apartado, creo que dice clases. Ah, ok, maestra. Muchas gracias. ¿Sí? De nada. Bien, bueno, el periodo neonatal es este tiempo de transición del útero donde el feto, como comentábamos, es totalmente mantenido por el cuerpo materno. Aún existe una gran dependencia del cuerpo materno y la intención justamente de este periodo es lograr la independencia al menos de los sistemas corporales del niño que pueda funcionar de manera autónoma. Por ende, el neonato se le define al bebé recién nacido hasta que cumple las primeras 4 semanas de vida. Eso es importante porque justamente es un periodo crucial. Un bebé que ya logra pues alcanzar ese primer mes de vida ya tiene una muy alta probabilidad de supervivencia. Es un periodo muy crítico de adaptación. De hecho, anteriormente incluso había regiones, también aquí en México, que determinaban nombrar a un bebé y registrarlo en términos civiles, ya hasta que pasaban justamente 1 mes o 2 meses, porque ya, bueno, decían, ya la libró, ya hay como probabilidad de que el bebé sobreviva y tenga una vida saludable. Bueno, en cuanto al tamaño y apariencia, ya saben, al nacer, al menos el 95% de los bebés pesan entre 2,5 kilos y 4,5 kilos y miden entre 45 y 55 centímetros. Y ya saben, los varones tienden a ser ligeramente más grandes y pesados que las niñas. Y bueno, este rango de peso y talla pues oscila de esa manera. Si un bebé tiene características menores o mayores, pues ya representa un riesgo para él o para la madre. Cada vez, bueno, se ha visto que las intervenciones, los nacimientos ocurren mediante cesárea porque también cada vez el cuerpo humano se le dificulta más, que bueno, también por ahí hay una especie como de teoría de que puede ser un asunto también un poquito como de que algunos médicos prefieren tener un poquito más de ganancia por ese asunto, pero también es cierto que el cuerpo humano pues ya requiere de este tipo de intervenciones y de esa manera garantizamos la supervivencia de la madre y del niño. Bueno, ya saben las características distintivas que comentábamos hace tiempecito también, que los bebés recién nacidos tienen la cabeza todavía muy grande y alargada a comparación del resto de sus extremidades, de su cuerpo. Y bueno, debido a los esfuerzos realizados durante el parto y una mandíbula hundida, la que facilita su alimentación. Muchos recién nacidos tienen la piel rosada y delgada, es la apariencia que de hecho es uno de los signos que se toma en cuenta para la evaluación APGAR. Tiene que tener este color de su piel porque ya saben, si está un poco morado o azul, pues ya es un indicador de que no está oxigenándose bien, no está circulando la sangre y pues hay un alto riesgo. Y bueno, durante los primeros días, algunos neonatos son muy peludos, como comentábamos, porque aún conservan una parte del anugo, que es este vello prenatal, el cual se va cayendo en los próximos días. Y bueno, esta grasita que comentamos se llama vernos gaseosa, que es esa protección grasosa contra infecciones que se seca en los primeros días. Perdón, ¿hasta aquí tienen comentarios? De mi parte no, maestra. Ok, bien. Bueno, me avisan cualquier cosa. Bueno, antes del nacimiento ya comentábamos justamente la circulación sanguínea, la respiración, la nutrición, incluso hasta la eliminación de desechos y la regulación de la temperatura, todo eso se cumplían a través del cuerpo materno.
Entonces, por eso, bueno, este estado del bebé en el vientre materno es un estado de completa estabilidad. De hecho, por eso se le llama estado de nirvana, porque es así una completa estabilidad. El bebé prácticamente no siente ningún malestar, además de que, como comentábamos, todavía no hay una posibilidad de que registre como gran cosa a nivel mental. Es simplemente un cuerpo viviente, todavía no tiene conciencia. Todo esto se empieza a lograr ya hasta que sale del vientre materno, que empieza a tener ese contacto con las personas. Como decíamos, si acaso los estímulos auditivos, como el sentido del oído, es el único sentido que ya tiene bien desarrollado desde el vientre materno, puede percibir algunos estímulos auditivos, medio lo registra, pero todavía no tiene conciencia de sí, le falta mucho por conocer. Entonces es un estado de nirvana, no tiene vivencias, todavía no categoriza esto de las vivencias de placer, de displacer, el dolor, todavía no dimensiona nada de eso. Entonces, justo es hasta este momento inaugural del nacimiento donde su sistema circulatorio debe funcionar ya de manera autónoma, los latidos cardíacos del neonato son rápidos e irregulares por esta cuestión, y la presión sanguínea inestable hasta el 10º día de vida. O sea, eso es completamente normal al principio. Y es importante saberlo porque justo recuerdo una situación que me tocó ver alguna vez en un hospital, que una mamá llegó a urgencias porque decía que su bebé recién nacido tenía como palpitaciones muy aceleradas y que a lo mejor algo que le iba a dar un paro cardíaco o algo así. Y bueno, aquí está el detalle, o sea, justamente es normal en esos primeros días. Bien, ahora, ¿qué aspectos debemos considerar del recién nacido en este sentido integral de la perspectiva biopsicosocial? Como qué cosas debemos de tener en cuenta. De entrada, decíamos, el nacimiento es un acontecimiento inaugural que demanda demasiada adaptación del cuerpo. Sí, el cuerpo humano está en un gran reto de adaptación porque pasa justamente de este ambiente estable, de este estado de nirvana, a un ambiente completamente hostil para él, completamente nuevo, desconocido, en donde por primera vez va a experimentar vivencias de displacer y dolor. Y empieza como a categorizar todo esto. Por primera vez empieza a sentir hambre, tiene que ser alimentado y cuidado por quienes le rodean. Por lo tanto, el nacimiento representa un instante de choque entre este ambiente hostil y el ambiente estable del vientre materno. Tan así que incluso hubo una época, justamente en los 90s, de algunos teóricos del desarrollo que consideraban que el nacimiento era traumático. Incluso hasta se hablaba del trauma del nacimiento. Pero bueno, esa teoría ya se descartó porque trauma, no, bueno, en términos estrictos, al menos como se aborda desde la psicología cognitiva y también desde el psicoanálisis, un trauma se puede dar hasta que ya hay una estructura mental más o menos establecida, porque lo traumático, perdón, hace referencia a represión, al lenguaje, a que haya algo ya en nuestra mente que nos permite darle sentido y significado a una vivencia. Entonces, una vivencia traumática es aquella que justamente de acuerdo a nuestra estructura ya podemos darle ese sentido. Entonces, un bebé recién nacido todavía no tiene nada en su mente, apenas está como la base, su estructura base, pero está por aprender, por darle sentido y significado a sus vivencias. Entonces, pues bueno, en términos psicológicos, cognitivos, no es algo como traumático como tal. Ajá. Sí es un instante de choque, pero no es un trauma, al menos así como lo entendemos en psicología. Y bueno, ya decíamos, justamente estas exigencias del entorno implican un gran esfuerzo para la adaptación. Primero que nada, la adaptación fisiológica.
Ya posteriormente viene la parte de la adaptación psicológica y social, que bueno, incluso la adaptación social es a lo largo de toda la vida. Vamos por ahí logrando establecer más o menos vínculos con los demás, interacción, habilidades de sociabilidad, entre muchas otras características. Bien, principales riesgos que podemos nombrar por ahora, ¿no? Ya saben, la respiración es fundamental. El bebé tiene que respirar de manera inmediata, sí o sí. De hecho, es otro de los rasgos que se revisan en la prueba de Apgar. Tiene que respirar inmediatamente para poder inaugurar pues también su sistema respiratorio. Y bueno, ya saben, de lo contrario, si no respira inmediatamente y de acuerdo al tiempo que tarde, esto puede representar un riesgo de daño neuronal o un daño cerebral irreversible, o que queden estas secuelas que se le llaman debilidad mental, que ya justamente van siendo más notorias en sus próximas etapas del desarrollo, cuando ya ingresan al ámbito escolar, que tienen que aprender lenguaje, el entendimiento de las matemáticas, ya se va haciendo cada vez más notoria esta cuestión. Bueno, el riesgo de hemorragia cerebral, también el tema del control de la temperatura, ya saben, es muy importante. Si no se regula, si no se le asiste, se le ayuda al bebé a que pueda regular, esto puede causar hipotermia porque, bueno, hay un gasto, un consumo energético mayor para que el bebé regule su temperatura. Entonces también se puede descompensar en ese sentido. Perdone, voy viendo el tiempo, ya la sesión de Zoom se va a cortar en 6 minutos. Voy a reiniciar la sesión, pero antes de reiniciar, ¿tienen algún comentario que agregar? En esto podemos hablar, por ejemplo, maestra, del cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes alguna enfermedad o algo que empieza a darte temperatura, que también es algo extraño, que sube la temperatura del cuerpo un tanto, unos grados muy elevados, que el virus no lo soportaría, pero pues tampoco el mismo cuerpo soportaría esos grados elevados de temperatura, ¿no? Sí, claro, y que también, por ejemplo, qué bueno que me dices esto porque que lo señalas, porque otro punto aquí en el tema de la adaptación es el tema de la adaptación de los mismos padres también, no sé, sobre todo los que son primerizos, cómo aprenden a cuidar a ese nuevo ser que es sumamente dependiente de otro y que hay riesgos de muerte, ¿no? Por así decirlo, muchos riesgos en el entorno. Cómo han sucedido algunos casos, ¿no? De que por falta de conocimiento, pues ha habido muertes tempranas de recién nacidos, justamente porque no le controlaron la temperatura y eso provocó, pues, convulsiones. O sea, hay niños que se convulsionan por ello, porque no se les atiende oportunamente. Hay papás que piensan que, bueno, si los meten a agua fría ya se compensa el asunto y eso les genera un choque térmico terrible. Y bueno, ha habido casos muy desafortunados y también aparte del riesgo de daño en las meninges y que eso ya a la larga también genera problemas mayores. Bien, bueno, voy a reiniciar la sesión entonces y ahorita retomamos. Si alguien más tiene otra participación, me indica. Gracias.